Bien, bienvenidos todos a la clase del día de hoy, 30 de septiembre del 2020 de Física 2. Estamos en la última unidad de Física 2 y estábamos viendo el tema de dilatación de gases. Entonces, el día de hoy vamos a ver la teoría cinética de los gases. ¿Y qué es lo que está sucediendo cuando hablamos de teoría cinética de los gases? Ya ustedes recordarán, recordarán más que todo, ¿no? Que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por velocidad cuadrada. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo con la materia? La materia está constituida por diferentes partículas o moléculas. Entonces, al estar constituida por partículas o moléculas, estas, por acción de calor, cambios de temperatura, inclusive hasta por el trabajo, ¿no? Por cierto trabajo que se puede ejercer debido a los sistemas. Entonces, las partículas y las moléculas siempre están en movimiento. Siempre están en movimiento. Y la presión ejercida por un gas justamente se debe al bombardeo de estas partículas o de las moléculas sobre las paredes del recipiente que contienen el gas. Entonces, el valor de la presión como tal está determinado. Hay dos formas que podemos, o dos ecuaciones en las cuales vinculamos la ecuación base de la energía cinética y la densidad, por supuesto. Entonces, la presión es igual a 1/3 de N por la masa 1 por la velocidad. Y esto a su vez es igual a 1/3 del ρ, que es la densidad, por v cuadrado. ¿Qué representan cada una de esas letras? La N es el número de moléculas por unidad de volumen. La M es la masa de la molécula, la M1. El V cuadrado es la velocidad, es el valor medio de los cuadrados de las velocidades. Y noten que está al cuadrado. Y la velocidad de la cual hablamos es la velocidad que adquieren las partículas o las moléculas cuando están en movimiento.
en el gas. Ya dijimos nosotros que la presión justamente del gas se debe a ese movimiento de las moléculas, y en particular cuando están ellas chocando contra las paredes del recipiente que contienen el gas. Y el ρ ya sabemos que es la densidad de gas. Creo que hay que bajar un poquito la cámara. Ahí está. Entonces, si nosotros sustituyéramos el valor del ρ, por ejemplo, en esa ecuación, nosotros también tenemos de por medio la fórmula general de los gases, ¿no? Que PV es igual a nRT, donde expresión por volumen es igual al número de moles por la constante R y por la temperatura. Y también nosotros conocemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, esta fórmula que nosotros tenemos aquí de la energía cinética de los gases, también puede ser expresada de la siguiente manera. Un medio, a ver, ¿por dónde? ¿Puedo borrar ya la pizarra? Por favor, confirmen si ustedes anotaron ya esas nuevas ecuaciones y lo que representa cada una de las letras. Por favor, confirmen, señores. Confirmen. Lidia, sí, genial. Lidia Gaibor, por favor, confirme si es posible anotar, borrar la pizarra. Sí, Miss, ya le copié. Y David Mackenzie, confirme si es Sí, posible. máster. Ya, gracias. Entonces vamos a anotar la nueva equivalencia. Entonces, un medio de la masa por la velocidad cuadrada es igual, es decir, la energía cinética es igual a 3 medios de nRT. Ahora alguien me va a decir, bueno, ¿y cómo ha sucedido esto? ¿O por qué llegamos a esta conclusión? Esta es la ecuación última, ¿no? Entonces, en esta expresión, las variables son la temperatura y la velocidad. Y un medio de la masa por el volumen cuadrado es la energía cinética normal y tradicional de las moléculas. Entonces, este ρ, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿O cómo se llega a la expresión? El ρ es igual masa sobre volumen. Y por otro lado, usted no puede olvidarse de que presión por volumen es igual a nRT. Entonces, sustituyendo o ingresando estas equivalencias, yo puedo llegar a esta conclusión. Entonces, la energía cinética de las moléculas, finalmente, de un gas,
están en función de la temperatura absoluta. Y cuando hablamos de la temperatura absoluta, nosotros estamos también refiriéndonos al marco comparativo con los grados centígrados. Y por cada grado centígrado que varía la temperatura de cualquier masa del gas, ¿no?, al cual nos referimos, la energía cinética molecular va a variar en una proporción de 1/273, que es la escala o la referencia de la escala de Kelvin, si usted se recuerda, ¿no? Y entonces ese 273 es el valor o la escala correspondiente al 0 grados centígrados. Entonces, anotar por favor en su cuadernito que la energía cinética de los gases es igual a 3 medios de nRT. ¿Qué más podemos nosotros desprender con todas estas teorías? Que finalmente la velocidad cuadrática media de las moléculas de un gas tiene que ver o es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de las velocidades de las moléculas. Es decir, hay que sacar un promedio de la velocidad de dichas moléculas y ahí yo puedo también obtener la expresión de la presión. Pero esta vez es la expresión en función de ¿qué? En función del ρ, que es la densidad, y la velocidad. Entonces, ¿cómo puedo calcular esta presión? ¿O con qué expresión? ¿O con qué ecuación? La presión es igual a 1/3 de ρ por b cuadrado. Entonces, estas son las expresiones que usamos para los cálculos que corresponden a la teoría cinética de los gases. Entonces, la teoría cinética de los gases también está alineada a las hipótesis de Avogadro. A ver, solo por preguntar si alguien hizo su investigación. ¿Cuál es el mayor logro de Avogadro? A ver, ¿qué me puede decir, por ejemplo? Génesis Vera, ¿cuál es el mayor logro de Avogadro? Génesis Vera, por favor, repórtese. Repórtese, puede escribir. Don Braulio, ahí no vamos a necesitar la participación de todos los otros compañeros. De repente don Braulio ya sabe, pero por favor guarde su comentario. ¿Qué me puede decir? Bueno, ya no lo digo. No lo diga, por favor. ¿Qué me puede decir, por ejemplo, Ruptello? ¿Cuál es el máximo logro de Avogadro? Ruptello, por favor, repórtese o escriba en el chat. Cualquiera de las dos puede ser posible. Ruptello, por favor, le escucho.
Ya, está escribiendo por chat. ¿Cuál es el logro de Avogadro? ¿Qué determinó él? Nada, Ruptelio no responde nada. Mira el chat, mira Alejandra, el chat. Alejandra Pérez. Alejandra Pérez, por favor. Repórtese, Alejandra Pérez. Un Señorita, bono, me gané un bono. ya espérese un ratito, por favor. No responde. Pierina Rodríguez, ¿cuál es el máximo logro de Avogadro? ¿Qué determinó él? Pierina Rodríguez, por favor, responda o repórtese. Diego Posligua, ayúdele. Diego Posligua. Señor Diego Posligua, repórtese y ayude. ¿Qué determinó Avogadro? Dejan abandonadas esas conexiones, discúlpenme, eso no les va a conducir a un buen camino para el examen. Maxi Bajaña, repórtese, ¿qué determinó Avogadro? Los volúmenes iguales de los gases diferentes. Correcto, ¿y cuál fue el número? El, Él determinó una constante. Ese fue su mayor logro. ¿Cuál es esa constante, por favor? Eso tiene que sabérselo de memoria. Disculpen el comparativo que voy a usar, pero eso tienen que sabérselo como el Padre Nuestro. No pueden ustedes olvidarse de esas constantes. Hasta en su sueño tiene que estar la constante. Franklin Navas, ¿cuál es el número de Avogadro? Franklin Navas. Buenas tardes, Miss. ¿Cuál es el número de Avogadro, Franklin? Ya, la constante de Avogadro radica en la necesidad de contar partículas o entidades microscópicas a partir de medidas microscópicas como la masa. Ya, correcto. Dame el número de Avogadro. El número de Avogadro. Máster, el número de Avogadro no es 6,022045 por 10 elevado a la 23. Correcto. Ese es el mayor logro de ese científico. Entonces, Máster, y discúlpeme por no haberle respondido antes. el número de Avogadro es el número de moléculas contenidas en una mol de cualquier sustancia. El número de moléculas contenidas en una mol de cualquier sustancia en cualquier estado, sólido, líquido, gaseoso. Entonces, como Avogadro en su hipótesis estableció que los volúmenes iguales de todos los gases en las condiciones de presión y temperatura idénticas, entonces, él estableciendo esta relación, deduce que la ecuación para la presión es igual a 1/3 de nmb cuadrado. Entonces, esta primera parte de la igualdad no es otra cosa sino la hipótesis de Avogadro. Pero con la implicación de que la presión y la temperatura son iguales. Entonces, si esto sucede, la presión, la masa y la velocidad no varían. Y n,
que es el número de moléculas por unidad de volumen, entonces es constante. Esa es la hipótesis de Avogadro. Y de ahí se determina esta primera parte de la igualdad. Preguntas, por favor. Preguntas. Ingeniero, usted sí vio el chat. ¿Perdón? Usted sí vio el chat. El chat, sí, don Braulio, sí. Muchas gracias por la respuesta. Don Braulio respondió, el único que respondió, ¿no? Que el logro de Avogadro es justamente el determinar la igualdad de volúmenes de gases diferentes en las mismas condiciones, ¿no? Que es, en pocas palabras, el número que determinó ese número de moléculas contenidas en una mol de cualquier sustancia en estado sólido, líquido o gaseoso. Y él también escribe el número de Avogadro, que es el mismo que dice Diego Posligua, ¿no? Hay ejercicios o hay autores en que ese número de Avogadro lo redondean a 6.023 por 10 a la 23 1 sobre mol. Hay autores que lo redondean de esa manera, ¿no? Y hay otros autores que lo dejan como 6.022. Pero siempre se trabaja con 3 decimales. Nada más. Por 10 a la 23. Bien. Hay un ejercicio que me gustaría con ustedes. Vamos a encontrar la energía cinética de la traslación de moléculas en 10 gramos de amoníaco, es decir, de un gas, a 20 grados de temperatura. Y la masa molecular del amoníaco es de 17.03 gramos mol. Nuevamente repito, vamos a encontrar la velocidad, va a quedar planteado en realidad porque ya el tiempo no nos va a dar para más, ya tenemos que encender las cámaras y tomar la foto de la clase. Entonces va a quedar planteado hallar la energía cinética de traslación de las moléculas de 10 gramos de amoníaco a 20 grados centígrados. La masa molecular del amoníaco es de 17.03 gramos sobre mol. Entonces, ¿con qué ecuación nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar con esta, en donde decimos que la energía cinética es igual a 3 medios de nRT. Entonces, por favor, eso resolverlo para el día de mañana, perdón, así pues el jueves, ¿no? Resolverlo para el día de mañana. Y lo discutiremos más que todo el tema de obtener la N. ¿Cómo obtenemos la N? Ahí usted, por favor, revise de sus apuntes de las clases anteriores, ¿no? ¿Cómo hallar esa N? ¿A partir de qué? A partir de el peso o... Sí, el peso del gas y su relación con respecto a la masa molecular. Entonces, tiene que encontrar N, la R ya sabe que es la constante, y qué temperatura usted va a usar, y con qué escala y por qué.
Entonces dejamos planteado esto. Por favor, enciendan sus cámaras. Bien, hemos concluido la clase con 25 participantes. ¿Quiénes son estos participantes? Odalis Banchón, Nelson Bermeo, Carla Bone, Anthony Chonillo, María Duarte, Darix Serazo, Lidia Gaibor, Andrea García, Anthony Gualoto, Alejandro Loor, Ruth López, David Mackenzie, Maxi Bajaña, César Morán, Dayana Muñoz, Franklin Navas, Jennifer Neira, Alejandra Pérez, Diego Posligua, Pierina Rodríguez, Daniela Sabando, Ruth Tello, Jocelyn Toala, Sara Veloz, Génesis Vera y don Braulio Vélez, ¿no? Que no se le ha caído la conexión a don Braulio, él estuvo conectado. Bien, muchas gracias. Pueden irse desconectando, jóvenes. Muchas gracias. Hasta mañana, maestro. Mañana jueves. Mañana más tarde.